Otro lugar imperdible que deben visitar si vienen a Utila es la cueva de agua dulce. Es un misterio cómo, si aquí estamos rodeados de mar, cómo hay una cueva donde el agua que fluye es dulce. Nadie se lo puede explicar, pero lo que sí estamos seguros es que es una realidad. Entonces, para ir a la cueva de agua dulce, ustedes tienen que llegar donde está la planta de energía, que es la que produce energía para toda la isla de Utila, que es justo la que están viendo ahí atrás de mí. Aquí producen la energía con gasolina y con paneles solares. Y algo que me ha parecido muy curioso es que aquí la energía te la venden por recargas, como con una tarjeta. Cada persona que tiene energía eléctrica en su casa tiene una tarjetita, entonces vos compras los watts. Por ejemplo, nosotros ayer fuimos a comprar para la casa donde estamos quedando, compramos 1500 lempiras y por 1500 lempiras nos dieron 104 watts. Y pues de esta manera se evitan andar cortando la energía de casa en casa como se hace en el resto del país. Y pues aquí cuando se te acaba la tarjeta, pues te quedas sin luz y tienes que ir a volver a comprar y tienes que volver a recargar. Para ir a la cueva de agua dulce, esta es la entrada. Justo ahí está la planta de energía, entramos por ahí y vean esto, qué curioso, aquí hay muchos corales, esas rocas que están ahí, todo, vean cómo es, coral, todo esto es coral. Bueno, digo yo que es coral, ¿verdad? Porque parecen rocas. Algunas personas dicen que esto es piedra volcánica, como que aquí en algún tiempo algún volcán erupcionó y pues dejó todo esto llena de piedra volcánica, pero es exagerado, miren, vean, todo lo que están viendo ahí es esta roca, que yo digo que es coral, pero algunos creen que es piedra volcánica, no sé exactamente qué es, no sé ustedes cómo lo miran. Me voy a acercar para que lo vean de más cerca. Es así, bien filoso, bien puntiagudo. Bueno, llegamos a la cueva. Acá hay unas escaleras para que ustedes bajen. Entonces, si hay agua, pues vamos a llevar la otra cámara. Vamos a cambiar de cámara otra vez. Ay. Estamos bajando aquí a la cueva. Aquí no sopla el aire, es como una cueva normal, que no hay aire. Vean, aquí hay una casetita. No sé para qué está esa caseta. Ahí antes estaba una bomba que era la que extraía el agua. Había una bomba ahí. Sí, esto es algo curioso aquí en la isla. En Roatán pasa, también pasa en Utila, que el agua que es el agua potable tiene cierto grado de salinidad. Entonces vamos a comprobar si el agua de esta cueva de verdad es agua dulce. Se mira hondo ahí, man. Ay. Bueno, como ustedes saben, yo puedo nadar más o menos. No soy un experto nadando, pero si venimos hasta aquí es porque nos vamos a meter. ¿Verdad que sí, Marco? Y vean, me estaba comentando Marcos que dicen que aquí hay buzos que pueden llegar hasta el mar. Se meten. Según han contado, entran en la cueva y salen en el mar. Estoy preparando aquí para meterme. ¿Vos te has tirado, Marco? No. ¿Nunca? Nunca. Todavía bien helado. Heladita. Da miedo. No se toca fondo. Está hondo. No toco. Nada. No toco fondo, está hondo. No se mira tan hondo, pero sí está hondo. Y el agua es dulce. Es dulce, pero la gente siempre a sal. A ver, es menos salada que el agua que nos llega al grifo. Bueno, me estaban comentando aquí que el agua que llega a las casas de la isla es el pozo que hizo un holandés que vive aquí en la isla y es el que les vende el agua a todos. Y pues al parecer el pozo que él tiene es muy profundo, entonces por eso el agua es más salada. Bueno, aquí tal vez porque el agua está en la superficie, es un poco más dulce. Vamos a sumergir a ver hasta dónde llega. Vean. ¡Wow! Está hondo. Está pachito, no toco fondo. Sí. Está hondo, tiene como más de 2 metros. Para un nadador profesional está pachito, pero para mí está hondo. Fíjense, como esto es una cueva, entonces aquí hay estalactitas. A saber cuántos años de formación tendrán estas. Pero ya están grandes, hay algunas más grandes que otras. Por ahí hay un cangrejo, creo que en esta cámara se nota. Un cangrejo azul. Está tranquilo ahí, yo creo que está dormido. Y pues así se mira la cueva desde aquí. Vean, el agua se mira azulita el agua, la verdad. Está bonito este lugar para venir a pasar un rato. Alguien dejó por ahí su ropa. No sé si será un calzoncillo o qué, pero tiene pinta de que es ropa interior eso que está ahí colgado. Y vean, y de aquí se nota que ahí es más profundo. Esa parte que se mira como una caidita. No sé, me imagino que por ahí donde se van para el mar. Eso tiene 2 metros o tal vez un poco más de 2 metros. Ahí donde está, porque tocaba el fondo yo y me quedaban apenas los deditos de fuera. Entonces ya saben, otro atractivo si vienen a Utila, vengan a visitar, a conocer aquí la cueva, que es un nacimiento de agua dulce. Un misterio, la verdad. Está rodeado de roca que tiene como tipo volcánico. Es una cueva con estalactitas. Y pues si quieren venir aquí, estamos como a unos 3 kilómetros del muelle donde los deja el ferry, como a 1 kilómetro más o menos del aeropuerto donde si se vienen en avioneta, o si no, solo digan a un mototaxi, llévame a la cueva de agua dulce por unos cuantos pesos o unos cuantos dólares, lo va a traer. Acabamos de llegar ahorita a otro parador fotográfico. Dice ahí I love Utila. Y vean que el corazón tiene aquí
un snorkel, una careta y un tubo de estos para respirar. Y es que yo no sé si ustedes sabían, pero aquí en Utila están las escuelas más baratas de buceo de todo el mundo. Y eso se debe a que aquí hay un arrecife tan hermoso que las escuelas de buceo aquí pues son ideales ponerlas. Otra de las actividades que ustedes pueden hacer si vienen a Utila es ir a bucear. Hay un curso que es para principiantes que vale 300, 350 dólares, dicen, dura 3 días, dependiendo de la escuela donde ustedes lo compren. Y pues si vienen a Utila y traen tiempo, pueden hacer también esa otra actividad. Yo aún no sé si lo voy a hacer. Si al final lo hago, voy a grabar un video completo solamente de esa experiencia. Estoy interesado en hacerlo, pero no estoy seguro todavía. Otro lugar que deben visitar si vienen a Utila es la fábrica de chocolate. Estamos aquí ahorita ya en las afueras de la fábrica. Vamos a entrar, la entrada es gratis. Y pues andamos aquí con Karen. Karen es de Utila, vean, aquí nació ahora Karen. No, yo soy de San Juan Pueblo. Oh. Tengo ya como de Atlántida. 9 años viviendo aquí en la isla. Okay. Y este es un bonito lugar para disfrutar en familia, ¿verdad? Pasar una tarde. Ok, entonces si ustedes vienen, tienen que venir aquí, ¿verdad? Tienen que venir aquí a chocolatería. Me gusta cómo está la entrada, que hay bastante palo de bambú. ¿Vamos a entrar entonces? Entremos. Vamos. Bueno, como les decía, bienvenidos a la fábrica nuevamente. Les voy a explicar cómo hacemos el chocolate aquí. El cacao no lo mantenemos, bueno, no cosechamos el cacao aquí en la isla, ya que aquí no tenemos elevaciones altas y también porque nuestro suelo es muy salado para cosechar el cacao. Entonces lo mandamos a traer a Progreso. Lo que hacen en Progreso es que fermentan el cacao y lo secan por sol. Y lo que hacemos aquí ya es empezar a hacer todo el proceso del chocolate. Cuando uno entra, huele chocolate porque estamos rostizando cacao todos los días, porque se rostiza para que se haga más fácil para nosotros ya quitarle las cáscaras y también molerlo. Al moler el cacao lo que obtenemos son nibs de cacao, que son estos. El nib de cacao normalmente la gente lo utilizan para hacer varitas de granola, sustituyendo el chocolate ya hecho. Ya al tener eso, lo que tenemos aquí es la máquina para hacer el chocolate. Eso se está meneando por 24 horas. Y luego lo que vamos a estar haciendo mañana es que empezaremos a temporizar el chocolate. Ya nos dieron aquí el tour en la fábrica de chocolate. Está aquí nuestra guía Kenicha, de aquí de Utila. Y ahora vamos a probar 13 tipos de chocolate. A ver si no es algo más gordo de aquí. Este es el Witchy Willy White, dicen, chocolate blanco. Yo no le dije ahí. Qué rico. Witchy Willy es iguana. Sí. Ok. Me dice Kenicha, en inglés. Dice Kenicha que cada chocolate tiene un nombre de algo característico de Utila. Acabo de probar ahorita todos estos chocolates que están aquí. Estas son las muestras. Vean, este es peculiar. Me gustó también. Se llama Lemongrass. Es chocolate de zacate de limón. Y una barra como esta, así grande, vale 120 lempiras. Y una barra así como esta, pequeña, vale 50 lempiras. Me voy a llevar una barrita yo. Por cierto, nos dijeron que la dueña de aquí es una canadiense. Ahí está ahorita en la cocina haciendo chocolate. Nos dicen que aquí hacen chocolate todos los días. Y por cada barra de chocolate como esta que hacen, tardan 4 días en hacer una barra de esta con todo el proceso que lleva. Y pues nosotros nos la comemos como en menos de un minuto tal vez. Y son 4 días para hacerla. Un poco de información acerca de la estación es que fue fundada en 1994 por unos investigadores alemanes que vinieron de la Corporación de Flora y Fauna Alemana y descubrieron esta especie de iguana. La iguana negra de cola espinosa, Tenosauria bakkeri, también conocida como swamper, y descubrieron 2 datos acerca de ella. La primera es que es una especie endémica. ¿Qué significa la palabra endémico? De que es una especie que solo aquí en Utila se puede encontrar, y también de que estaba en peligro de extinción. Entonces decidieron empezar el programa de la estación de iguanas para protección y conservación de la iguana negra endémica de Utila. Pues su hábitat natural es la parte de los manglares, de ahí se deriva su nombre, swamper, de swamp, que es pantano en inglés, y su hábitat principal va a ser lo que es el mangle negro. En la isla nosotros tenemos 4 tipos de mangle: mangle negro, mangle rojo, mangle blanco y mangle botoncillo, y en el mangle negro es donde más lo vamos a poder encontrar. Bueno amigos, vean que estoy aquí con Jonathan. Jonathan es el único periodista que hay aquí en la isla de Utila. Mucho gusto, Joel, aquí tranquilos, disfrutando del sol y de la hermosa isla de Utila. Obviamente. Está hermoso el día de hoy. Jonathan nos dijo, no se pueden ir de Utila si no vienen a la estación de iguana. Yo no sabía que había estación de iguana. Jonathan nos ha traído. Y entonces esta organización hace un excelente trabajo. Tienen muchas casitas y aquí las crían, las tienen aquí por mucho tiempo y después las liberan.
abundan. Es como una iguana azul más o menos, ¿verdad? Generalmente es más gris, a veces azul, tiene diferentes tonalidades según lo que nos han dicho. Y pues aquí en este cerco que están viendo adentro está la iguana más vieja que hay aquí en este lugar. Tiene 28 años. 28 años. Más vieja que vos y que a mí. Ni en planes estábamos. Y se llama Swampy. Y es la mascota aquí de Iguana Station, que prácticamente ha estado desde sus inicios, nació aquí y pues ha vivido toda su vida aquí. Ajá, es esta que están viendo ahí en la moto. La ponen ahí a Swampy en una moto, en una cuatrimoto para que ande tranquila. Wow, gente, nos acaban de explicar aquí ahorita en Iguana Station que aquí en la isla existe una plaga y son los mapaches. Dicen que hace como 5 años algún turista trajo aquí una pareja de mapaches. Pensó que era buena idea tener los mapaches como una mascota en su casa y al parecer se empezaron a reproducir y como que se escaparon y no sé. Y ahora, 5 años después, son una plaga. Y los mapaches se comen las iguanas, se comen los huevos de las tortugas y se comen los cangrejos azules, que estas son especies que son endémicas de aquí de Utila. No he visto ningún mapache, pero es que dicen que solo salen en la noche y de repente en las casas se pierden gallinas, se pierden pollos. Cada vez se van viendo menos iguanas y se van viendo menos cangrejos. Venimos aquí a un comedor que se llama Mario's Place, que venden una sopa de marisco. Una belleza, una chulada, una sabrosura. Es el único lugar donde venden sopas todos los días, nos dijeron aquí en la isla, porque en los demás lugares solo venden los fines de semana. Y quiero mostrarles algo. Vean la cantidad de peces que hay aquí. Les voy a echar un poquito de arroz y ya van a ver el tiburón que va a aparecer ahí. Vean. No vino. Ahí viene. Un tarpón dicen que se llama. Miren ese animal. Y estoy aquí en un restaurante, tranquilo. Viene otro. Ahí andan 3, vean. Andan 3. Yo en lo personal nunca había estado en un restaurante así, que abajo de donde ustedes están comiendo hayan pececitos ahí. Y no tan pequeños, sino de esos granototes. Otro lugar imperdible que deben de visitar si vienen a Utila es la Casa del Vidrio. El nombre oficial es Jade Sea Horse Utila. Una persona ha hecho todo lo que vamos a ver ahorita en este recorrido y lo ha hecho con cosas que el mar trae a la isla, cosas que el mar deja en las orillas. Entonces ha recogido principalmente botellas, cosas de vidrio y ha hecho todo lo que vamos a ver a continuación. El costo de la entrada es de 25 lempiras por personas y tienen acceso a todo lo que está aquí. Lo primero que nos recibe aquí en la entrada es esta pared de placas de computadora. Vean, esta es la tarjeta madre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 computadoras. Aquí anda Jonathan con nosotros. Deben de venir por ley porque es como que no hayan venido a Utila. Es aquí a Jade Sea Horse porque es muy interesante todas las cosas que se pueden hacer con aquello lo que las personas consideran basura, lo que las personas consideran que ya no sirve. Han encontrado un gran uso para todo este tipo de material, vidrios, muebles, de todo. Entonces son ideas muy creativas que usted puede implementar incluso en su hogar si usted tiene este don del arte. Como podemos observar, escaleras hechas completamente con diferentes tipos de material, un poco de todo. Wow, esto no es solo de vidrio. Vean la cantidad de caracoles que hay en esta base. Solo vean las conchas de caracoles. También tienen corales aquí y es una base un poco prominente. Allá arriba tiene una olla y vean este arco. Este arco es completamente de botellas. Son botellas de vidrio y aquí tiene como cerámica y maule chato. Vean la cantidad de botellas que hay en este arco. Y me dicen ellos trabajan aquí, uno de ellos, el que está de gris, que todo esto es reciclado. Esto está enorme. Desde afuera solo se mira una puerta y uno dice, va a ser pequeño. Pero vean todo esto. Me dice aquí Jonathan que estas son cabañas. Creo que se pueden rentar. Vean allá arriba, eso es como de 3 o 4 pisos allá arriba. Hoy creo que lo más maravilloso de todo es la manera en que este arte se complementa con la naturaleza. Como pueden observar, no solo se dedicaron a construir cosas, sino que se adapta con la naturaleza, siempre respetando los árboles. Como podemos ver, los árboles son un complemento ideal para demostrar cómo la basura se convierte en arte junto a la naturaleza, y creo que es algo que lo hace aún más especial. Bueno, tiene razón Jonathan, no me había percatado de eso, que aquí está en medio de los árboles. Es obvio, pero no me había percatado. Si no lo menciona Jonathan no me doy cuenta. Sí, está en medio de los árboles y sí, aquí se puede ver que la raíz está como rodeada, la raíz de cerámica. O sea, no está nada cortado, sino que lo hicieron todo, que se complemente una cosa con la otra. Me acuerdo yo cuando jugaba de estos canicas, maules como le llaman, incrustados en el cemento. Y pues aquí hay como una pequeña cuevita y hay una área de descanso si ustedes quieren sentarse aquí. Y el techo pues está lleno de esto, vean. Piedras puma, se encuentra bastante aquí. En Utila también está lleno de corales. Estos son corales pues que están muertos. Y hay más de esta piedra que se llama piedra chata. Acabo de preguntar y me dijeron que sí, que efectivamente estas cabañas que están aquí las alquilan.
Hay como unas 5 cabañitas. Dicen que dependiendo la temporada del año en la que ustedes vengan, pues es el precio. Justo ahorita en la temporada que yo estoy aquí en el mes de julio, entonces valen $60 la cabaña. Pueden quedarse 1, 2 y hasta 3 personas. Cada una de las cabañas tiene un nombre. Esta, por ejemplo, se llama Fantasea. Y me estoy fijando que aquí no solo es vidrio, sino que también es madera. Vean esto. Esto es obra de arte en madera, vidrio obviamente, como se puede ver. Y todo lo del suelo es cerámica. Vean ese techo. Es que está increíble. Y el dueño de este lugar es un europeo. No sabemos de qué país es exactamente, pero vive aquí. Se llama Neil. Él es quien prácticamente ha hecho todo lo que está aquí. Ahorita pues tiene una persona que está trabajando. Están dándole mantenimiento a uno de los pasadizos de madera. Y también vende algunas cosas como souvenir, por si ustedes quieren llevar algún recuerdito aquí de la casa del vidrio. ¿Sabían ustedes que Utila es el lugar preferido para los amantes del buceo? Y eso se debe a 2 sencillas razones. Número 1, porque aquí en Utila se encuentra el segundo arrecife de coral más grande del mundo, la barrera de Mesoamérica. Y número 2, porque aquí en Utila se encuentran las escuelas de buceo más baratas de todo el mundo. Entonces, si ustedes vienen a Utila, otra actividad de las cuales pueden desarrollar aquí en la isla, si ganan suficiente tiempo y si ganan suficiente dinero, es sacar su curso de principiante de buceo. Justo ahorita estamos enfrente de una escuela de buceo, se llama Underwater Vision y es una escuela que está certificada por PADI. PADI, para el que no sepa, es como la FIFA para el fútbol. Entonces PADI es lo mismo, pero para el buceo. Ellos son los que ponen las reglas y son los que manejan todo este tema acerca del buceo. Entonces aquí ustedes, cuando sacan un certificado, PADI se los valida el certificado, es decir que con ese certificado pueden hacer buceo en cualquier lugar del mundo. En total aquí en la isla hay aproximadamente 9 escuelas de buceos. Dicen que antes de la pandemia habían más y todas manejan un precio similar. Decidimos venir a esta escuela de buceo porque esta escuela no solamente es escuela, sino que también es hotel, también tiene playa y también tiene un restaurante y bar. Vean, esas que están viendo ahí son las habitaciones. Una noche en una habitación de esas puede costarle $65 la sencilla y $95 una habitación doble. Y esta es la pequeña playa que tienen aquí. Vean, hay algunos turistas aquí. Ustedes pueden sentarse si quieren agarrar color. Vean, este es el muelle donde salen las lanchas que van a mar adentro. Y hay acá algunas personas que están haciendo snorkel. No, están practicando. Andan en el tanque de buceo ahí. Y me dice Jonathan que además aquí en este lugar venden las mejores alitas de toda Utila. Súper recomendado. Aquí es martes de alitas, todos los martes en la noche. Si usted quiere encontrar dónde está su amigo, pues lo va a encontrar aquí en este restaurante pidiendo alitas desde muy temprano, ya que tanto las personas locales como los turistas que usted puede ver vienen aquí a disfrutar de las deliciosas alitas que venden aquí en Underwater Vision. Así que qué mejor que estar comiendo un par de alitas a la orilla del mar en una noche estrellada. Jonathan, ya me dio hambre y hoy no es martes, hoy es miércoles. Ayer vendieron las alitas. Pues no hay problema porque hoy es miércoles de karaoke aquí en Underwater Vision. Casi siempre tienen una actividad muy importante en la cual usted puede venir y disfrutar. Underwater Vision. Aquí, Underwater Vision, vamos a entrar ahorita a la oficina para ver cómo están los precios de los otros cursos también de buceo. Bien, estamos aquí en la oficina ahorita y aquí están los cursos y los precios. Me dicen que este Discover Scuba Dive es como para las personas que no tienen tiempo para hacer el Open Water y este dura aproximadamente 4 horas, me dicen, y vale $109. Lo pueden hacer en un día. Ya este sí es una certificación, el Open Water vale $329 aquí en esta escuela y este lo hacen en 3 días y medio. Luego está el avanzado y también está primeros auxilios, vale $89. Y vean, este otro se llama Dive Master, vale $750 más los materiales que son $675. Pero para sacar este ya tienen que tener estos 4 anteriores: el Open Water, el avanzado, primeros auxilios y este que es de rescate. Si vienen a Utila y extrañan la comida allá del interior de Honduras, acá hay un comedor que se llama Comedor Ana, donde venden comida que te hace sentir como en casa, la verdad. Me he pedido un pollo chuco, se mira potente, se mira brutal, pero también venden tacos, venden pescado frito. Hay un menú muy amplio, la verdad. Baleadas también venden aquí. Pues este es el pollo. Vamos a probar aquí las tajadas. Son tajadas de guineo. Qué rico. Vamos a ver el pollo. Muy tostadito, muy bueno la verdad. Recuerden, Comedor Ana aquí en Sandy Bay y se van a comer pollo así como este, tacos, baleadas, lo que gusten. Me insistí
insistió la gente que tenía que venir a conocer un lugar que se llama la casa de Dr. John. Y pues de tanto que me insistieron, yo dije, bueno, vamos a ir a conocer la casa de Dr. John. Y estamos aquí en las afueras de la casa de Dr. John. Bueno, Dr. John es un doctor que se vino de Estados Unidos, de Utah, a vivir aquí en Utila hace 25 años y estuvo ejerciendo su profesión como doctor en Utila, pero ahora pues ya no se dedica a doctor, sino que ahora tiene su casa y la usa como un atractivo más de aquí de la isla. La casa tiene una temática bien peculiar, la verdad, y pienso que a muchos de ustedes tal vez puede que les guste. Si ustedes vienen aquí, pues tienen que dejar su firma. La casa está completamente firmada por dentro y todo el mundo la conoce aquí, la casa de Dr. John. Ustedes solo preguntan y le dicen dónde queda. Prácticamente Dr. John es como un showman. Él hace un show ahí, les pone a hacer unos retos también. Ustedes pueden venir, no cobra la entrada y ustedes pueden dejar como una donación voluntaria, y él también vende su propia merch, sus propias camisas, sus propias cosas, tiene su propia marca. Y pues desde aquí, desde la casa de Dr. John, yo me despido de ustedes. Espero que les haya parecido interesante este video. Si están planeando su viaje a Utila próximamente, ya saben qué lugares pueden visitar y cuáles son aquellos lugares, aquellos puntos que son de un atractivo turístico. Si les gustó este video, pueden dejar su like. Si aún no se han suscrito, los invito para que se puedan suscribir y nos vemos hasta una nueva aventura. Chao.